Aleluya, bendito Dios. Dios bendiga su vida, hermano, hermana, con esta enseñanza. Alma con la concupiscencia atraída. En el libro de Santiago, el apóstol Santiago enseña este tema que mi Cristo les enseñó. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz a la muerte. Qué tremendo. Alma concupiscencia atraída. Alma con la concupiscencia atraída. Y es que concupiscencia significa malos deseos desordenados. Deseos que van en contra de la moralidad de Dios. Deseos que van en contra de la santidad de Dios. Y vemos de que el apóstol Santiago dice que no es que el diablo los ha tentado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Oiga bien, porque la concupiscencia, cuando un cristiano la anda ahí viva y no la está amartiguando, entonces tiene estos malos deseos de pecar. Y es donde el apóstol dice que es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, después que ha pecado, después que ha cometido el adulterio, la fornicación, la hechicería, lascivia, después la concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, el pecado sale a luz porque es un embarazo. Es como la mujer cuando está embarazada, que a los 9 meses sale el niño, pare el niño, da a luz. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. Oiga, entonces lo que le va a hacer el pecado a un creyente o una cristiana, cristiano o cristiana, es que lo va a arruinar, lo va a desgraciar. Oiga, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. Y eso de muerte, eso es horrible. Eso no es buena noticia. Y eso proviene por la concupiscencia, por el que fue atraído y seducido y consumió el pecado, o sea, cometió el pecado, hizo el pecado, practicó el pecado. Dice que se embaraza como la mujer que da a luz el pecado, o sea, el pecado sale a luz. Tarde o temprano el pecado va a ser manifiesto de una persona que lo practicó, que lo hizo. Pero también tiene su resultado horrible. Después que ha concebido, da a luz el pecado. Oiga bien, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado consumido da a luz la muerte. Primero habla de un pecado concebido, oiga bien, concebido, y después habla de que el pecado, siendo consumido, o sea, ya lo practicó, ya se comió el pecado, da a luz la muerte. Terrible, la palabra del Señor es muy poderosa. Y Dios nos advierte que no nos dejemos llevar por la concupiscencia, por los malos deseos que van en contra de su santidad. Un alma que tiene la concupiscencia atraída y que todo lo seduce, cualquier cosa lo seduce,
Esa alma no puede agradar a Dios. Esa alma no puede consagrarse ante Dios. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Una vez que es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, oiga bien, después que ya se lo comió el pecado, ya lo practicó, da a luz el pecado va a salir a luz. Es como un embarazo de 9 días de una mujer, que aunque esa mujer quiera ocultar ese embarazo, a los 9 meses sale ese parto a luz. Tiene que parir. Después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumido, una vez que ya se lo comió, ya lo practicó, da a luz la muerte. Terrible. Le vienen consecuencias, le vienen resultados feos al cristiano, la cristiana. Ya ve que Dios nos habla porque Dios nos ama. Dios no quiere que practiquemos el pecado. Dios quiere que nosotros vivamos en santidad, en consagración a Él. Dios quiere que nosotros seamos rectos, honestos delante de Él. Vivamos una vida agradable delante de Él, perfecta, dice. Que nos demos cuenta cuál es la santa voluntad de Él, agradable y perfecta. Entonces el alma con la concupiscencia atraído, es un peligro. Por eso tenemos que estar lavando nuestra alma. Tenemos que nuestra alma estarla humillando delante de Dios para no consumir el pecado. Oiga, para no consumir el pecado. Para no consumir y también para no concebir el pecado. No concebirlo y no consumirlo. Porque una vez concebido, da a luz el pecado. Una vez que ya lo practicó, ese pecado tarde o temprano va a salir a luz. Pecado de adulterio, de fornicación, de hechicería, pecado de lascivia, orgía, tiene que salir a luz. Por ejemplo, los homosexuales han querido ocultar a no ser homosexual y tarde o temprano salen a luz, salen a flote. Lo mismo las mujeres lesbianas, porque es un pecado que no se puede ocultar. Es como la mujer encinta, la mujer embarazada, que a los 9 meses pare el embarazo, el bebé. Entonces da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumido da a luz la muerte. Oiga, da a luz la muerte. No hay buena recompensa por el pecado. Por eso Dios no quiere que nosotros pequemos. Que tengamos el control de nuestra alma. Que nuestra alma esté controlada. Que no hayan esos malos deseos. Hacer pues morir, dijo el apóstol Pablo. Oiga lo que el apóstol Pablo dice. Hacer pues morir, dice. En Colosenses, en el capítulo 13. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 3, verso 5. Aleluya. Colosenses, capítulo 3, verso 5, dice el apóstol. Bendito y alabado es Dios. Hacer pues morir todo lo terrenal, dice el apóstol. Todo. Adulterio, fornicación, hechicería, idolatría y todo lo que es malo.
Aleluya. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, hay que dejar la concupiscencia, hay que amortiguar la concupiscencia, que son malos deseos, deseos de pecar, el sentir del alma. Eso es la concupiscencia, el sentir, que tener ese sentir solo de ese deseo de practicar el pecado, del adulterio, de la fornicación, de la avaricia, de tantas cosas malas. Porque el alma es que hace pecar al cuerpo y hace pecar el espíritu con la concupiscencia. Pero nosotros los cristianos tenemos que tener un alma dominada por amor a Dios, por amor a la palabra, por amor a la santidad, por amor a la consagración. Y tener cuidado que el pecado daña, el pecado perjudica, el pecado nos hace mucho daño. Por eso no tenemos que practicar el pecado. No tenemos que practicar la concupiscencia. No tenemos que dejarnos atraer, ser seducidos por la concupiscencia. Estamos en los últimos tiempos. Cristo viene. Su venida viene por almas consagradas, almas que han dominado la concupiscencia, los ancestros y todos los malos deseos. No estamos para satisfacer el alma en las cosas de la carne, en las cosas malas, las cosas que te van a dañar o me van a dañar. Estamos para agradar a Dios, para servir a Dios. Dios está dispuesto a limpiarnos, a ayudarnos, a fortalecernos. No es tiempo de practicar el pecado. No es tiempo que el hombre y la mujer se deleiten en el pecado. No es tiempo de ofender a Dios, es tiempo de consagración. Son los últimos tiempos que estamos viviendo. Por eso el tema se llama alma con la concupiscencia atraída y seducida. ¿Qué es lo que te está seduciendo? ¿Qué es lo que te atrae para que cometas el pecado? No lo hagas, porque ese pecado va a salir a luz. Tarde o temprano sale a luz y tiene su retribución, tiene su pago. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y el alma que pecare, dice Jehová, esa morirá. Es tiempo de acercar nuestra alma a Dios para que Dios la limpie, para que Dios la purifique, la santifique más. Hay que lavar nuestra alma, hay que limpiarla, renovarla. No se deje engañar por el enemigo. Muchos usan aquella palabra que dice que el amor cubrirá multitudes de pecados. Y toman esa palabra para practicar el pecado. La Biblia no es para pecar. La Biblia es para edificarnos, para exhortarnos, consolarnos. La Biblia es para vivir una vida santa. Jehová dice, sé santo porque yo soy santo. Hay pecados que no son de muerte, pero hay pecados que sí son de muerte.
Despertemos, amada iglesia de Cristo. Tenemos batallas, pero hay que ganarlas. Y el apóstol Santiago dice ahí de que no es que el diablo los ha tentado, sino que han sido tentados por su propia concupiscencia. Han sido atraídos y seducidos por su mal deseo del alma, por los deseos malos, por los deseos feos que hay ahí, ese sentir de practicar el pecado, como el adulterio, la fornicación. Hay muchos adúlteros, fornicarios, gente que comete pecados de orgía, lascivia, pecados de los sodomitas. Oiga, los sodomitas es un pecado terrible. Hay gente que es sodomita. Ese es un pecado terrible de la mala concupiscencia. Los sodomitas hacían sexo descontrolado, desordenado. Terrible, estamos en los últimos tiempos. Consagración quiere Dios de nuestra alma, santidad, purificación, limpieza. Aleluya. Amemos a Dios, busquemos a Dios, humillémonos delante de Él. Estamos en los últimos tiempos. No le demos lugar a la concupiscencia. Cristo viene pronto. Todo lo que está aconteciendo en la faz de la tierra, enfermedades, hambre, todo eso de pestilencia, terremotos, grandes guerras, rumores de guerra, todo eso es porque la venida de Cristo está a la puerta. Si solo Él está esperando la orden del Padre, el Padre le va a dar la orden, ve a traer la iglesia. Cuando el Padre le dé esa orden, Él se va a sujetar al Padre porque Cristo es obediente. Siempre lo fue como hombre en la tierra, 100% hombre y 100% Dios. Él hizo la voluntad del Padre y la va a hacer en los cielos. Cuando el Padre le diga, ya es tiempo, ve a traer la iglesia que tú compraste con tu sangre, la novia esposa, nadie va a poder parar esa venida. No sabemos cuántas horas, cuántos días, cuántos meses, cuántos años faltan. El Padre tiene esa orden, pero Él está viendo que su pueblo está sufriendo. Mucha gente está sufriendo mucha hambre, desnudez, están sufriendo enfermedades. Donde surgen esos terremotos, donde pasan esas guerras, hay gente que queda en la miseria, en la pobreza, y son hijos de Dios. Hay hijos de Dios ahí, como hijos de Dios, y también hay personas que no son hijos de Dios, que solamente son creación de Dios y sufren. La venida de Cristo está cerca. Hay muchos niños huérfanos, ancianos, viudos, viudas, por causa de los terremotos, por causa de las pandemias, por causa del hambre, por causa de la guerra, por tantas catástrofes que se han dado como erupciones de volcanes, huracanes, tornados, temblores de tierra y todo eso. Es por eso que vamos a consagrar el alma a Dios. No le demos lugar a la concupiscencia, a los malos deseos, a ese sentir de hacer lo malo. Consagrémonos a Dios, busquemos a Dios, aleluya. Es tiempo de consagración, es tiempo de amar a Dios, es tiempo de humillarnos delante de Dios, porque Cristo viene. Amén y amén.